Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es 27 de mayo y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Sin presupuestos en Aragón, pero con elecciones anticipadas, ¡comenzamos! El Gobierno de Aragón ha renunciado oficial y públicamente a tener unos presupuestos en 2025. Vox era, y sigue siendo, la única opción viable de sumar mayorías con el PP y aprobarlos, pero no se ha llegado a ningún entendimiento. Por parte de Vox ha supeditado el apoyo a que el PP de Aragón rechace de forma categórica la acogida de inmigrantes y el Pacto Verde. En materia de inmigración, es cierto que Aragón ha sido la única comunidad autónoma que se ha negado a darle el número de menas en acogida al Gobierno de España para entorpecer la ley de extranjería y, por ende, el reparto de menas que pretende Moncloa. Pese a ello, no ha resultado suficiente. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, se refirió ayer a esta cuestión. Y en Aragón, pues hubo una especie de oferta y seguimos esperando ahí, como si estuviéramos ahí, no sé, de pie y tarareando. Esperamos. Es decir, por nosotros no ha sido ningún fracaso ha sido por nosotros. Nosotros hemos ido, además, con la fuerza, nosotros siempre decimos, nosotros tenemos una fuerza, la que nos dan los electores, y planteamos las cosas de una manera razonable dentro de la fuerza que tenemos. Y a partir de ahí es el Partido Popular el que dice, oye, pues quiero hacer caso a esta gente o no. Es más, Fuster va más allá. Lo que no sé es lo que dirá Feijóo después, si obligará a sus varones a convocar elecciones. Como él dice que hay que presentar presupuestos y nosotros lo aprueban, pues convoco elecciones, pues si está en eso, pues pregúntenle a ustedes al señor Feijóo. Como lo oyen, Fuster sugiere que el Partido Popular podría anticipar elecciones en aquellas comunidades autónomas donde no hay acuerdos de presupuestos. Vamos a hablar con el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, con Santiago Morón. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué cree usted al respecto? ¿El Partido Popular podría anticipar elecciones para no depender de ustedes? Bueno, no lo sé, pero en cualquier caso yo creo que esta posible noticia de adelanto electoral, yo creo que no deja de ser una especie de cortina de humo del propio Partido Popular para eludir su responsabilidad en esta falta de presentación de las cuentas y de un presupuesto en Aragón, porque no olvidemos que la responsabilidad de presentar un presupuesto a las Cortes es del Gobierno de Aragón. ¿Qué le parece que Aragón no vaya a tener presupuestos? Claro, ¿qué le parece esos acercamientos, dicen algunos medios de comunicación, que ha tenido el Partido Popular en materia de inmigración? ¿Es suficiente para Vox? Vamos a ver, el que no haya presupuestos yo creo que es un fracaso del Gobierno, que es el primer interesado por el bien de todos los aragoneses, lógicamente, es el primer interesado en poder sacar adelante estas cuentas públicas. No lo ha conseguido, pero es que tampoco lo ha intentado. No lo ha intentado porque no ha presentado ese proyecto de presupuestos a la Cámara. Por lo tanto, como decimos, es un fracaso y ahí quiere eludir. El Gobierno de Aragón está claro que en estos días, con las manifestaciones que ha tenido, lo que ha mostrado es que quiere eludir esa responsabilidad, echando la culpa a Vox, en el sentido de que nosotros pues no nos hemos dado por satisfechos con alguna de sus gestos, ¿no? Vamos a ver, la responsabilidad, como decimos, es del Gobierno de Aragón. Nosotros, evidentemente, le podemos exigir una serie de cuestiones. Ellos están en su legítimo derecho de poder aceptarlas o no, evidentemente. Pero quien tiene que negociar y quien tiene que llevar ese presupuesto a debate y cumplir con la ley, como marca la ley, es el Gobierno de Aragón. Y yo creo que está intentando en estos últimos días crear un relato, crear la idea de que es Vox quien ha hecho fracasar este propósito. A ver, nosotros no estamos en el Gobierno, nosotros somos un partido que ejerce una oposición constructiva y en ese sentido nosotros ofrecimos una posibilidad de llegar a un acuerdo de negociación, pero claro, si el Gobierno de Aragón no quiere llegar o no quiere cerrar ese acuerdo,
bueno, pues podría haber explorado otras vías o podría haber planteado otra solución o intentar buscar otro tipo de acuerdos, pero no lo ha hecho. Y ahora resulta que quiere eludir esa responsabilidad y decir que la culpa es de Vox. Pues no, pues yo creo que no cuela y que está claro que el gobierno de Azcón ha fracasado en este intento de sacar adelante estos presupuestos. Señor Morón, en el caso de elecciones anticipadas, de haberlas, ¿verdad?, que no predecimos el futuro, pues de haberlas ya volveríamos a hablar. De no haberlas, el presidente Azcón dijo hace bien poco que hay que pensar ya en los presupuestos de 2026. ¿La situación cambiará? ¿Tenderá la mano de nuevo Vox al Partido Popular? Bueno, pues efectivamente, nosotros seguro que tenderemos la mano y seguro que plantearemos una salida a esta situación. Pero claro, lógicamente lo que nosotros no podemos hacer es simplemente apoyar unas cuentas públicas en las cuales no haya también una impronta de nuestro partido. Estaríamos engañando a nuestros votantes y nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Nosotros, evidentemente, somos un partido diferente del Partido Popular. Hay algunos temas en los que hay grandes diferencias. Estamos muy lejanos en algunos puntos, pero, a ver, siempre ha habido una intención por nuestra parte de llegar a acuerdos. Gracias a ese interés, nosotros apoyamos la investidura del señor Azcón y posteriormente conseguimos formalizar un acuerdo de gobierno. Es decir, que nadie nos puede decir que nosotros no tenemos esa capacidad de negociación y de intentar llegar a acuerdos. O sea, lo hemos demostrado. Lo que está claro, señor Morón, es que en minoría no se puede gobernar y ese ejemplo es el actual que tenemos, que nos ha llevado a esta situación de no tener presupuestos. ¿Vox no le exigiría en tal caso al Partido Popular que adelantase elecciones? Bueno, el Partido Popular, evidentemente, como he dicho, es muy libre tomar las decisiones que crea oportunas. Nosotros, desde luego, no vamos a ceder a ninguna presión en ese sentido. Nosotros hemos sido muy claros desde el primer momento, hemos planteado cuáles eran las líneas sobre las que queríamos que girase esta negociación y es verdad que en algún momento parecía que el gobierno Azcón se acercaba a nuestros planteamientos, pero yo creo que ha quedado todavía muy lejano y por lo tanto al final no se ha podido llegar a esos acuerdos. Pero en cualquier caso, estamos hablando de una negociación muy, muy superficial, porque realmente un borrador, un anteproyecto, algo sobre la mesa sobre lo que discutir, pues no ha habido. Y por lo tanto, como hemos dicho en muchas ocasiones, es decir, no se ha planteado ese acuerdo de una forma firme. Y por lo tanto, pues nosotros no podemos manifestarnos ni a favor ni en contra de ese posible acuerdo, porque es que no lo ha puesto sobre la mesa el señor Azcón. Señor Morón, diputado de Vox en las Cortes de Aragón, gracias, buenos días. Muchas gracias a vosotros. ¿Podría, por tanto, el Partido Popular adelantar las elecciones en Aragón? Bien, es cierto que, como ya le he comentado al señor Morón hace cosa de una semana, el presidente aragonés Jorge Azcón manifestó que ya hay que pensar en los presupuestos de 2026 y, si le soy sincero, cuando Azcón hizo estas declaraciones yo lo pensé a ver si iba a adelantar elecciones, ¿tendría sentido? Bueno, cambiamos un poco de tercio. Por su parte, el Partido Popular de Aragón, quien por cierto no ha querido realizar declaraciones al respecto de las declaraciones del portavoz nacional de Vox, el Partido Popular en Aragón celebró ayer su junta directiva de Zaragoza. La vicepresidenta de Organización de la Formación a nivel nacional, Carmen Fúnez, por cierto, la número 3, estuvo presente. La escuchamos. Es un honor, además, estar con Jorge Azcón, con el presidente de esta comunidad autónoma, no solo del Partido Popular, al que le agradezco sinceramente que también haya venido, y sobre todo el excelente trabajo que está haciendo, que sin ningún género de dudas, su gestión y la gestión de la alcaldesa de Zaragoza será la mejor hoja de presentación del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo de cara a las próximas elecciones generales, se convoquen cuando se convoquen. Escuchamos ahora a Jorge Azcón. Es verdad que esta visita ya estaba planificada antes de que el presidente nacional del partido convocara un Congreso Nacional, pero ahora el Congreso Nacional hace que sea un momento especial. El Partido Popular vive un momento importantísimo porque el próximo Congreso Nacional del Partido Popular va a significar
no solamente que elijamos al que será candidato del Partido Popular, sino que elijamos al que va a ser próximo presidente del Gobierno de España. Así de convencido se mostraba el presidente aragonés. El Partido Popular de Aragón cierra filas en torno a la figura de Alberto Núñez Feijóo de cara al Congreso Nacional de 1 de julio, fecha clave en la que, según conjeturas y especulaciones, Feijóo podría dar la consigna de adelanto de elecciones. Juan Delgado, analista, sociólogo, analista político, sociólogo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Juan. No sé, ¿qué te parece que el Partido Popular pudiese adelantar elecciones? ¿Es algo factible? Pues no lo sé, eso más que de ciencias políticas se trata más bien de futurología, Juan. No lo sé, es una de las posibilidades que se están barajando en el contexto actual, dependiendo del próximo congreso que tendrá lugar en julio del Partido Popular. Claro, la pregunta que nos hacemos, si en ese Congreso Nacional, que parece que el PP, por cierto, cierra filas en torno a la figura de Alberto Núñez Feijóo, pues si en ese Congreso Nacional Núñez Feijóo les dirá a sus varones regionalistas que adelanten elecciones en aquellas comunidades autónomas en las que no hay acuerdos de presupuestos. Bueno, es posible que Alberto Núñez Feijóo pues haga eso porque lógicamente lo que tiene es prisa en gobernar y lo que pretende es pues adelantar las elecciones para presionar todavía más a Pedro Sánchez. Pero claro, los varones del Partido Popular ya hicieron su trabajo y entonces a lo mejor lo que prefieren es ver el liderazgo de Núñez Feijóo, porque eso sería reforzarle de una manera, no digamos innecesaria, pero ya están la mayoría, ya hay 11 comunidades autónomas que están siendo gobernadas por el Partido Popular. Con lo cual, pues bueno, está por ver, ¿no? Está por ver ese llamamiento potencial que pudiera hacer Feijóo de adelantamiento de elecciones se torne en realidad. ¿Y ese adelantamiento de elecciones, qué estrategia podría tener detrás? Porque claro, actualmente estamos sin presupuestos, Azcón ya ha dicho que debemos pensar en los presupuestos de 2026, entonces si el Gobierno de Aragón está gobernando en minoría, o bien opta en esas elecciones anticipadas a gobernar en mayoría, o si no le da la mayoría, poder, entiendo, gobernar con alguien que no fuese Vox. Bueno, se pueden dar muchas carámbolas, quizá la única que podría darse es gobernar, veremos si queda algún resto del PAR, que está más que en duda que quede algún resto del PAR, que saquen ese diputado que sacaron de forma pírrica, pero que bueno, pues que le ha permitido estar en el Parlamento aragonés a izquierdo, y luego bueno, habría que ver también qué sucede con Teruel Existe, que puede ser pues una bisagra. En todo caso, yo creo que Vox, bueno, pues Vox sigue la suya, Vox no parece que dé síntomas de debilidad, y entonces yo creo que la situación podría ser similar a la que tenemos en la actualidad, pero insisto, yo no veo previsible que el Gobierno de Aragón, en este caso Azcón, o algunas otras baronías del Partido Popular adelanten elecciones, porque de momento no les interesa, y luego hay que tener en cuenta que el liderazgo de Núñez Feijóo, yo creo que es un liderazgo de momento pues débil. No hay más que ver pues las declaraciones que hace Isabel Díaz Ayuso y luego cómo rápidamente Alberto Núñez Feijóo le sigue la jugada. Entonces yo creo que ahí hay mucha tela que cortar todavía, y hasta que no se celebre ese congreso y veamos claramente un refuerzo tremendamente positivo de Núñez Feijóo, podamos hablar de que es el líder del Partido Popular. Así es como lo veo. Claro, ayer en esa junta directiva del Partido Popular que se celebró en Zaragoza, el PP de Aragón cierra filas en torno a Núñez Feijóo. ¿Esto es una clara declaración de intenciones al posible liderato de, por ejemplo, la figura de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo creo que la propia Isabel Díaz Ayuso también hace declaraciones de apoyo inequívoco al propio Núñez Feijóo. Ahora, de ahí a que eso se traduzca en una realidad de apoyo en el Congreso, pues está por ver. También hay que ver cuál es la trayectoria que tiene Núñez Feijóo de aquí a julio, porque estamos viendo las cosas también pues muy revueltas y puede pasar cualquier cosa. Desde luego el discurso de cualquier baronía del Partido Popular es el apoyo unánime a Núñez Feijóo, pero quiero recordar que hasta hace poco, no en fechas tan lejanas, pues también estaba la opción de María Dolores de Cospedal y la opción de Soraya Sáenz de Santa María, y luego al final quien salió elegido fue Pablo Casado. Es decir, que las cosas pueden cambiar y puede ser todo pues muy diferente a como nos lo podemos imaginar. Bueno, yo creo que no hay que desmerecer a Isabel Díaz Ayuso,
porque claramente, yo creo que claramente ella, aunque no lo diga, está claro que opta por tener ese liderazgo que no tiene, Bueno, sin duda, Núñez Feijóo. son cuestiones, Juan, que afectan a la política nacional, pero que las comentamos aquí en el Baturrillo Político, sobre todo pues por ese cierre de filas en torno a la figura de Feijóo. Yo me pregunto si a lo mejor en una futura presidencia del gobierno por parte de Feijóo en las elecciones de 2027, Chueca y Azcón pueden tener prometido algún sillón en Madrid, no lo sé. Bueno, pues no cabe duda de que tanto Natalia Chueca, que llegó a la política tarde, pero ha entrado con una pisada firme, y por supuesto, pues Jorge Azcón, que lleva bastante más años en política, pues son dos pesos pesados actualmente, son dos activos importantísimos del Partido Popular, no solo por su edad, que también, sino también por todo el peso político que tienen, y también por la capacidad de aglutinamiento que tienen de una derecha que es claramente una derecha moderada, una derecha no poseída, digamos, por Vox o por la extrema derecha. Y insisto, yo creo que sí que tienen trayectoria política. Otra cosa es pues que de momento para eso falta, insisto, mucho, y pasa porque Feijóo, insisto, gane unas elecciones. También habrá que ver si Pedro Sánchez decide un adelanto electoral o no, que en principio no es nada previsible porque no beneficia a ninguno de los miembros de su coalición o de las personas que le soportan, ¿no?, en el gobierno de España. Juan Delgado, muchísimas gracias por su presencia. Buenos días. Gracias a ti. Saludos. La Policía Nacional ha desalojado este lunes a más de 50 personas que malvivían en un hostal ilegal montado en dos locales ocupados en la urbanización de Parque Roma, en el barrio zaragozano de Delicias. No se conoce aún el número exacto de ocupantes, porque algunos se encontraban fuera de las instalaciones en el momento de la intervención, pero los agentes sí que pudieron cerciorarse de lo que en verdad ya alertaban los vecinos, que en ocasiones ha llegado a haber más de un centenar de personas conviviendo en condiciones peligrosas por la seguridad, pero sobre todo por la salubridad. El área de políticas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza estuvo trabajando ayer durante todo el día en la búsqueda de una solución habitacional para que no se queden estas personas en la calle, una solución habitacional de emergencia para las aproximadamente 50 personas que no tenían otro espacio a donde ir después del desalojo judicial. La consejera de Políticas Sociales, Mariano Orós, explicaba a última hora de la tarde de ayer, prácticamente por la noche, la situación. Son personas de diferentes nacionalidades, la comunicación es complicada. En estos momentos ya hemos encontrado un espacio que agradezco al arzobispado que nos hayan echado una mano en ese sentido, que podrían estar perfectamente las 50 personas o 45, porque aquí contarlos de manera muy clara es muy difícil. De momento hay 12, 15 personas que han dicho que sí, aún queda noche, y además también agradecer a Radio Taxi que los está subiendo a ese recurso para que puedan pernoctar esta noche en un espacio digno y además puedan desayunar. Mañana por la mañana, como casi todos trabajan, haremos un par de turnos o tres para que puedan bajar aquí y coger los autobuses para que ellos puedan ir a sus lugares de trabajo. Además, la consejera explicaba que algunas de estas personas decidieron quedarse en la calle por decisión propia y, oigan, hay que respetarlo. En definitiva, aquí tenemos un problema de fondo que bien podría ser la ocupación, pero no, me explico. Podría ser la ocupación porque pues la constancia del hostal ilegal ocupado se tenía desde hace mucho tiempo, pero la policía no puede intervenir hasta que un juez no ve razones. Es decir, personas ocupan de forma ilegal un espacio privado que no es suyo y a la misma vez se amparan en la ley para permanecer en este espacio. Es un tema contradictorio. Pero no es el problema de fondo. El problema es otro. Estas personas que vivían en el hostal ocupado pagaban entre 150 y 200 euros por dormir en condiciones, por decirlo suave, poco deseables. El problema de fondo es ese, el coste de los alquileres. Precisamente ayer hablábamos con David Bisús, de la inmobiliaria Bisús y Blasco, sobre este tema, el precio de los alquileres. Hoy en España tenemos varios problemas, pero el principal es el saldo migratorio que tenemos. No tenemos la capacidad ni el parque inmobiliario necesario para dar cobijo a 2-3 millones de personas que han llegado a España en los últimos 4 años. No tenemos la capacidad promotora ni constructiva para poner en el mercado toda la vivienda que haría falta para cubrir la demanda de todas las personas que buscan vivienda en alquiler.
Verán, estas personas, las del hostal, migrantes, son trabajadoras. De hecho, el principal problema del Ayuntamiento de Zaragoza fue que no querían marcharse del hostal ilegal por no alejarse de la parada de bus que lo recoge para ir a trabajar. Este es el problema, que personas trabajadoras, sean migrantes o no, no pueden acceder a viviendas de alquiler asequible. Como cada día vamos a hacer repaso de los titulares de con qué abren los principales diarios, los principales digitales de la Comunidad de Aragón. Empezamos por El Español de Aragón. Dice: Samca acepta pagar impuestos a los ayuntamientos de Pedrola y Plasencia por los parques eólicos de sus centros de datos. El Heraldo de Aragón abre con: un plan prevé ubicar entre Figueruelas y Pedrola a unos 2.000 chinos que levantarán la gigafactoría. El gobierno central y el gobierno autonómico, también los ayuntamientos de la zona, trabajan en una operación inédita en Aragón. El Periódico de Aragón, por su parte, abre con la misma información, pero difiere en el número de trabajadores. Heraldo hablaba de 2.000 chinos, el Periódico de Aragón se refiere a 1.400. Aragón Digital se hace eco del foro de defensa organizado por nuestra casa, Libertad Digital. Dice: Aragón, ante el aumento de la inversión en defensa... debate social y oportunidad tremenda. El Pignatelli acoge el segundo foro Liberdefensa, donde Azcón ha ensalzado el potencial de la región en el sector. Y por último, el Diario de Teruel, que abre con las protestas de los trabajadores del Hospital Obispo Polanco, que se movilizan por el cierre del 15% de las camas. A partir de este domingo, las organizaciones sindicales han convocado concentraciones todos los días. Pues esto les ha traído este baturrillo. Si nos están siguiendo en directo por la radio, no se muevan. Les completamos la actualidad en un momento. A los demás, hasta la próxima.